Entonces, por lo tanto, la pregunta número 1 sería un nucleótido, ¿no? ¿Por qué? Entonces, vamos a poner acá con el lapicerito. Primero, presenta una base nitrogenada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más presenta? Presenta también una azúcar pentosa, un azúcar de 5 carbonos, ¿no? Y por último, presenta grupos fosfatos. ¿Qué son los grupos fosfatos? Grupos que presentan fósforo, ¿no? Pues tienen fósforo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente pregunta, entonces. Pregunta 2 y pregunta 3. A ver si alcanza, entonces. Vamos con la pregunta. Al leer un texto de bioquímica se encuentra la información que el metabolismo completo de una molécula de glucosa puede generar ¿cuánto? 36 a 38 ATP, ¿no? Claro. Líneas abajo se menciona que la diferencia de cantidad de ATP obtenido en cada glucosa se debe a algo. Entonces, recuerda, la glucosa se puede oxidar de dos maneras. Una por respiración celular y el otro por fermentación. Recuerda, por glucólisis. La glucólisis te conlleva a formar ¿cuántos ATP? 2 ATP, pero tienes que formar ¿qué cosa? Ácido láctico o etanol. O sea, hace fermentación alcohólica o fermentación láctica. ¿Qué camino es ese? Ese es el camino de la fermentación, cuando no hay oxígeno. Pero cuando hay oxígeno, la célula puede hacer ¿qué cosa? Respiración celular. Agarrar la glucosa y la degrada ¿hasta dónde? Hasta agua, CO2 y obtiene una gran cantidad de ATPs. A diferencia de la fermentación, que acá obtiene, en la fermentación obtiene 2 ATP, acá puedo obtener 36 a 38 ATP. Y esta diferencia de 36 a 38 ATP, ¿por qué se da? A ver, yo les he dicho, espero que se acuerden. La pregunta número 2, ¿cuál sería su respuesta? ¿Debido al tamaño de la mitocondria, al tipo de lanzadera, a la ausencia de oxígeno o a la formación de cresta mitocondrial? ¿Por qué estas células pueden formar de 36 a 38 ATP? No, no es la cel. Recuérdate, las células pueden formar de 36 a 38 ATP porque el NAC, cuando entra a la mitocondria, ¿qué es lo que ocurre? Si pasa por la lanzadera glicerol fosfato, gana 36 ATP. Si pasa por la lanzadera malato espartato, gana 38 ATP. Seguro ya te vas acordando ya. Entonces, la diferencia acá, ¿qué sería? El tipo de lanzadera, ¿no? Claro. Vamos con la pregunta número 3. Un estudiante quiere llegar temprano a su clase y emprende una carrera a lo largo de 3 cuadras. Al llegar al centro de estudios, sube rápidamente por las escaleras hasta llegar al 8º piso y consigue ingresar a su aula, inclusive antes que el docente, lo cual lo tranquiliza debido a que no perderá sus clases. La deficiente concentración de oxígeno en sus músculos ha generado la acumulación de ¿qué? Entonces, al realizar un estrés fuerte de correr, y utilizar energía, utilizar bastante energía y ya no tener oxígeno, su célula de su cuerpo se ve obligada a que ser, ya no seguir haciendo respiración aeróbica porque ya no hay oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fermentación. Y recuerda que nosotros hacemos un tipo de fermentación en nuestras células, la del músculo. Hacen fermentación láctica. No hacemos fermentación alcohólica. ¿Te imaginas? Si nosotros hiciéramos fermentación alcohólica, todos los borrachitos estarían en el gimnasio. ¿Para qué? Para generar alcohol, ¿no? Entonces, no es por eso, no se realiza eso, ¿no? Nosotros realizamos fermentación láctica. Y ese lactato o ese ácido láctico se acumula en tu músculo. Y ese músculo que pasa después por la acumulación de ácido láctico te da calambre. Ese es el origen del calambre, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con ese ácido láctico? Como no se puede quedar en tu músculo, se le manda al hígado. Llega al hígado y en el hígado se transforma otra vuelta en ¿qué? En piruvato, y de piruvato se transforma en glucosa. Y una vez que se formó en glucosa, otra vuelta lo manda al músculo a ser utilizado cuando ya haya oxígeno. ¿Cómo se llama ese ciclo? Ese ciclo se llama el ciclo de Cora. Entonces, de nuevo, tú normalmente en el músculo, ¿qué haces? Utilizas la glucosa para formar 36 a 38 ATPs, ¿ok? Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno? La célula se ve obligada ¿a qué? A realizar fermentación láctica. ¿Por qué, profesor? Si la persona respira, sí, pero tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio, tu respiración es lenta. Por lo tanto, no llegas a oxigenar adecuadamente tus músculos. Y tus músculos, al no estar bien oxigenados, se ve obligado a hacer fermentación láctica. ¿Ok?
Entonces, te dice, la deficiente concentración de oxígeno en sus músculos ha generado la acumulación de ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta? De la 3. A ver, alguien me dijo ahí la B, ¿no? Claro, la acumulación de lactato, ¿ok? Ácido láctico o lactato, es lo mismo, ¿ok? Ya, sigamos con las respuestas. Con la número, ahora me dice, a ver, la número, a veces para la pregunta 4 y 5, ¿ya? Lea el siguiente texto y responda las preguntas 4 y 5. Los síntomas tempranos de la intoxicación por cianuro se asemeja al mal de altura. Consiste en la falta de aliento, debilidad, mareo o confusión. El cianuro se enlaza fuertemente con el citocromo C oxidasa, un complejo proteico que es el último componente de la cadena de transferencia de electrones de la mitocondria. Entonces, acá ocurre unas cosas. El cianuro inhibe de forma indirecta ¿a qué cosa? Oxidación del NADH2, reducción del oxígeno, fermentación láctica, síntesis de ATP. 5. El efecto letal del organismo se ve a que la excesiva liberación de CO2, que inhibe la síntesis de ATP, un menor consumo de oxígeno o una mayor degradación de glucosa. La 4, ¿cuál sería tu respuesta? La 4, dices, bueno, tu respuesta está por ahí, pero no es la correcta, porque te falta un poquito de información. La 5, ¿cuál sería la respuesta? A ver, la 5. Entonces, te voy a dar una pequeña teoría extra, ¿ya? ¿Qué pasa con la cadena transportadora de electrones, donde se permite formar ATP? Tú vas a tener unas pequeñas estructuras. ¿Estás bien? Estos van a ser los citocromos. Mira, unos cuantos citocromos. ¿Por qué es importante? Ay, no me gusta este color. Entonces, creo que vamos a borrar todo esto y de nuevo. Entonces, mira, tú vas a tener unos citocromos o unas proteínas transportadoras, ¿ok? Entonces, ¿qué van a permitir transportar qué cosa? Los electrones, ¿ok? Acá vas a transportar qué cosa? Los electrones, ¿no? Uno va a hacer el otro, se van a transportar ¿quiénes? Los electrones, ¿no? Entonces, vamos a tener acá la E. Se van a transportar ¿quiénes? Los electrones, ¿no? Claro, acá se van a transportar los electrones. Pero cuando se transporta electrones, acá ocurre algo importantísimo. ¿Qué crees que ocurre? Cuando pasan los electrones por esos transportadores, automáticamente se va a formar ¿quién? Se forma el ATP, ¿ok? Se forma el ATP cuando pasa por acá, ¿ok? Esa es la importancia de los transportadores, de la cadena de transporte de electrones. Cuando pasan los electrones, escúchame, cuando pasan los electrones en la cadena transportadora de electrones, ¿qué va a ocurrir? En estas proteínas se va a formar ¿qué cosa? ATP. Hay unas proteínas especiales, ¿no? La ATPasa sintetasa, pero no quiero entrar en ese detalle, ¿ok? Entonces se forma ATP. Al final de todo este camino, tú vas a tener una molécula importante. ¿Quién va a ser la molécula importante? Alguien que va a aceptar los electrones que vienen por acá, va a ser aceptada por ¿quién? Por el oxígeno, ¿ok? Al final, estos electrones que vienen por acá, ¿a dónde van a ir? Al oxígeno. O sea, vas a tener los electrones que se van a unir al oxígeno. ¿Y quiénes van a entrar acá? ¿Te acuerdas que hablé del NADH2 y del FADH2? ¿Ellos qué tienen en común? Ellos tienen H2, tienen hidrógenos. Por lo tanto, van a venir ahora los hidrógenos, ¿no? Los hidrógenos que estaban por acá sueltos, los hidrógenos por ahí que estaban sueltos, ¿dónde van a ir? Van a ir a formarse, a unirse ¿con quién? Con el oxígeno. Más los electrones se van a juntar. Hidrógenos más oxígeno más electrones se forma ¿qué ahora? El agua. Entonces, en la última proteína, la importancia es que va a permitir pasar los electrones ¿a dónde? Al oxígeno. ¿Ok?
Es importantísimo y va a poder reducir. Entonces, se da la reducción del oxígeno formándose agua. Entonces, esa es la reacción. La reducción del oxígeno produciendo agua y aceptando los electrones. ¿Cómo se llama esta, cómo te puedo decir, esta proteína? Este es el citocromo C, ¿ok? Este es el citocromo C. Por lo tanto, la importancia del citocromo C, ¿qué es? ¿Cuál es la gran importancia de este citocromo C? Permite al oxígeno agarrar los electrones y a los protones, o sea, los hidrógenos, y formar agua. Produciendo, ¿qué cosa? La reducción, ¿ok? Porque si los electrones se quedan libres es peligroso, ¿ok? Entonces, tiene que agarrar los electrones y formar agua, ¿ok? Para que no pase nada. Entonces, esto es lo que ocurre. La cadena transportadora de electrones transporta los electrones y con esa energía forma ATP. Al final los electrones, ¿quién tiene que captar esos electrones? El oxígeno. ¿Y con quién se junta? Con el hidrógeno y forma agua. Y listo. Ahí acaba totalmente la reacción. ¿Entiende? Entonces, ¿quién aporta los hidrógenos? Las moléculas NAC y la molécula FACH2. ¿Te acuerdas que se formó en el ciclo de Krebs? Este H2 y este H2 te van a permitir, ¿qué cosa formar? El agua, ¿no? Se van a juntar ¿con quién? Con el oxígeno y van a formar el agua. Entonces es importantísimo esto, ¿ok? Entonces, aparte los protones van a tener algo importante también, una función importante para formar ATP, pero no quiero entrar en detalles, eso ya lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, así es como funciona el citocromo C, ¿ok? Entonces, estamos hablando del citocromo C y ahora nos meten el cianuro. ¿Qué pasa con el cianuro? Cuando, seguro tú has escuchado alguna vez, personas se envenenan con cianuro, personas se suicidan con cianuro. ¿Por qué? El cianuro, ¿dónde crees que ataca? El cianuro ataca acá. El cianuro ataca al citocromo C. Y si ataca al citocromo C, ¿se ha podido formar ATPs? Sí, se ha podido formar ATPs. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué proceso no se puede dar ahora? No se puede, el oxígeno no se puede, ¿qué cosa? Reducir. Por lo tanto, no permite que formar, ¿qué cosa? Agua. Y como no termina el proceso, ¿qué pasa ahora? Ocurre acá algo importante. Acá ocurre que la cadena transportadora de electrones dice stop, se detiene, porque como no puede terminar, se estanca, se queda ahí, ¿ok? Pero así es forma ATP también, ¿ah? Pero lo más importante que es, no, el oxígeno ya no se puede reducir, ya no se puede formar agua y se detiene la cadena transportadora de electrones. Es por eso que la persona, cuando toma cianuro, se asfixia, ¿ok? Se asfixia, le falta el aliento, tiene manero, confusión, se desmaya. ¿Por qué? Le falta el aire. ¿Por qué? A pesar que está respirando el aire, está entrando el aire a su cuerpo, no, no puede asimilar el oxígeno en las células, no lo puede utilizar. Entonces, respira aire y bota, entra oxígeno y bota oxígeno. Entonces, el envenenamiento por cianuro se asfixia a esa persona. ¿Ok? Espero que me hayas entendido ¿qué es lo que ocurre acá, no? Tienes acá las proteínas, las transportadoras de electrones, el último es el citocromo C oxidasa, que tiene que ver mucho con el oxígeno, en la reducción del oxígeno, y estas personas al querer envenenarse con cianuro, bloquea esta proteína, bloqueando la cadena transportadora de electrones y impidiendo, ¿qué cosa? La formación de ¿qué? De la reducción del oxígeno. Entonces, yo sé que ahora me has escuchado todo esto y por lo tanto vamos con la respuesta, la 4 y la 5 me vas a tener. Tienes que responder ahora sí, ¿ok? ¿El cianuro inhibe de forma directa a qué? Entonces, la pregunta número 4, por favor. Sería, perfecto. La 4 sería la B, reducción del oxígeno, ¿ok? Pregunta número 5. ¿El efecto letal para el organismo se debe a qué? Excesiva liberación de CO2, inhibe la síntesis de ATP, un menor consumo de oxígeno. Claro, un menor consumo de oxígeno, ¿no? Claro. Esta pregunta era un poquito más o menos, no era tan tranca, pero tenías que tener un conocimiento un poquito más, entonces, de lo que yo te había dado, ¿no? Entonces, se entendía si es que tú no habías respondido la 4 y la 5, ¿no? Pero, pues, pudiste haber respondido la D y estaba correcto, ¿no? Solo que te faltaba
afilar un poquito más ese conocimiento que tenías, ¿no? Claro, entonces, ahora sí vamos con la pregunta número 6 y 7, ¿ok? Pregunta número 6. Entonces, la respiración celular es un proceso catabólico, ¿ok? Que permite la formación de ATP. Ya, correcto, ¿no? Eso es importante, la respiración celular. Te permite formar una gran cantidad de ATP. Al respecto, indique los enunciados correctos. Este ya es más que todo cultura general, ¿ya? A ver si te acuerdas, seguro te han enseñado en otros años. ¿La respiración puede ocurrir solo en presencia de oxígeno? A ver, dígame, ¿ese es verdadero o falso? ¿La respiración puede ocurrir solo en presencia de oxígeno? ¿Verdad o falso? Pueden escriban ahí, por favor. Entonces, a este es falso. ¿Por qué? Hay células, hay bacterias que pueden respirar ¿qué cosa? Azufre, ¿ok? Hay bacterias también que respiran metano. O sea, lo importante de esto es que tú debes entender qué cosa. ¿Por qué nosotros respiramos oxígeno? Porque nosotros al final reducimos ¿a quién? El oxígeno y formamos agua. Entonces, si yo pongo azufre, ya no formaría azufre, sino H2S, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, ya no, en vez de formar H2O, formarías H2S. Entonces, ¿es necesario sí o sí tener oxígeno? No. Hay bacterias que reducen el azufre, como hay bacterias que también reducen nitratos, ¿ok? Metano también reducen. Entonces, no es necesario tener el oxígeno para que la célula pueda respirar, ¿no? Hay células que utilizan CO2 todavía, reducen el CO2. Entonces, pregunta número 2. ¿El dispositivo molecular para la respiración se encuentra solo en las células eucariotas? ¿Solamente las células eucariotas hacen respiración? Falso, ¿no? Las procariotas también respiran, ¿no? Exacto, ¿no? 3. ¿Los eventos mitocondriales pueden ocurrir en condiciones anaeróbicas? Los eventos mitocondriales pueden ocurrir en condiciones anaeróbicas. Piensen eso, a ver. Miren, quiero que entiendan eso. Esta pregunta se puede entender de dos maneras, ¿ok? Si se entiende por respiración celular, ok, eso se tiene que dar solamente ¿en qué? Solamente dónde se va a dar esta respiración celular de forma aeróbica. Pero, profesor, pero hay procariotas que hacen respiración celular, pero las procariotas no tienen mitocondrias. Entonces, las eucariotas necesitan presencia del oxígeno. Pero hay eucariotas también que hacen respiración celular, eucariotas, sin oxígeno. Por lo tanto, esta clave es verdadero. Entonces, esta es cultura general más que todo, ¿no? ¿Los eventos mitocondriales pueden ocurrir en condiciones anaeróbicas? Sí. ¿Ok? Hay células eucariotas que lo realizan. ¿Es común? No, no es común. ¿Cómo podrías mejorar esta pregunta? Mayormente, en general, ¿ok? ¿No? Claro, porque siempre el problema de la biología y la química que vas a encontrar una célula que va en contra de todos los patrones, ¿ok? O sea, todos se van a derecha, pero encuentras una célula que va a la izquierda, por lo tanto, no cumple la ley, entonces. Estas preguntas son matadoras, entonces no es bueno estas preguntas, ¿ok? Entonces, el enunciado correcto, ¿cuál sería? Solamente la 3, ¿no? Entonces no habría clave, ¿ok? Ah, no, correcto, claro, solamente la 3. Profesor, yo puse acá falso. Bueno, también se entiende, puede ser también falso, ¿entiendes? También puede ser falso. No, igual no hay clave, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque tú no los puedes hacer esas preguntas donde en biología, pues, ¿no? En biología y química es un poco, en química más tan, bueno, es sencillo también, pero es conocido quiénes son las células, ¿no? Y saber quiénes son los átomos, eso. Pero acá en biología es un poquito más, más amplio, ¿no? Biología es bien amplio, entonces. Acá no hay clave, ¿ok? Falso, falso, verdadero, ¿ok? Pero si tú te dices que la 3 es falso, normal, está bien, se respeta también, ¿ya? Ok. Pregunta número 7. Claro, pones F, ¿no? Mejor ponle F, mejor ponle F. No hay,
para que no te compliques mucho la vida y tengas algo general en la mente, que los procesos aeróbicos, procesos mitocondriales sean en presencia de oxígeno, mejor, para que no te confundas, ¿ok? Por gusto te estoy poniendo casos excepcionales y al final no. Lo importante es que tú aprendas cosas generales y esas cosas generales tú ya puedas, cuando tengas un mayor conocimiento, puedas irte a un caso particular. ¿Entiendes? No te voy a malograr toda la ley que tú tienes, está formada ahorita en el cerebro solamente por una pregunta, ¿no? Claro. Entonces, por una pregunta no vamos a malograr todo lo que tú has aprendido. Entonces, falso, falso y falso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es correcto? Ninguno es correcto, ¿ok? Ya. Vamos con la pregunta número 7. La ausencia de oxígeno en un medio que contiene carbohidratos hace que la levadura Saccharomyces cerevisiae, esta levadura que es encargada de formar cerveza, realice la fermentación, ya que es la única manera que ocurra la glucólisis y se genere el ATP como molécula energética para dicho organismo. La fermentación mencionada en el texto se caracteriza ¿por qué? Porque es importante. A ver, acuérdate. Voy a poner esto para acá un poquito. Voy a quitar esto. Y te voy a sacar una pequeña. Mientras, a ver, vayan por favor dando la respuesta. ¿Ok? De las 7. ¿Cuál será la respuesta de las 7? Mientras que te voy haciendo una pequeña grafiquita, ¿ok? Para que te vayas acordando. No tiene que ser... está bien. Glucosa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la número 7? Ya. Vamos a ver, ¿ok? Entonces, ese es el problema porque hubiera sido bueno hacer la clase y hacer las preguntas. Ahora te he hecho la clase, ha pasado una semana de vacaciones y ahora hacer las preguntas, entonces es obvio que te ibas a olvidar, ¿no? Entonces, ya, vamos a ver con las preguntas. Primero, las levaduras, las fermentaciones se dan en ausencia de oxígeno, ¿ok? Tú tienes la glucosa va a formar piruvato, ¿ok? Y este piruvato dice que va a ser fermentación. No te olvides, primero, la fermentación se da en ausencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir? No hay oxígeno. ¿Ok? Es un proceso anaeróbico. Entonces, sigamos con esto. Entonces, tú tienes por acá, tú tienes dos caminos. En la fermentación, tú tienes dos caminos. Tienes una fermentación láctica, donde el piruvato va a formar ¿qué cosa? Lactato o ácido láctico, ¿no? Claro. Mientras que en la fermentación alcohólica, el piruvato va a formar ¿qué cosa? Etanol, OH. ¿Ok? Pero acá hay un evento especial, diferente a la fermentación láctica. Es que acá el piruvato ¿qué va a liberar? Acá libera ¿qué cosa? Una molécula de CO2. ¿Ok? Escúchame, acá se libera una molécula de CO2. ¿Se entiende? Por lo tanto, el piruvato ¿cuántos carbonos tenía? 3. Si se forma ácido láctico, ¿cuántos carbonos tiene el ácido láctico? 3. Ahora, en el piruvato, en la fermentación alcohólica, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. ¿Qué pasa si libera un CO2? ¿Con cuánto se queda? Con 2. Ahora, antes que se forme el alcohol, ¿ok? Antes que se forme el alcohol, antes se ha formado un aldehído. Este aldehído es de 2 carbonos. ¿Cómo se llama al aldehído de 2 carbonos? Acetaldehído. ¿Ok? Entonces, si yo te pongo esto de una manera más así, acá, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tú tienes la glucosa, ¿no? La glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? La glucosa tiene, mira, voy a poner acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Esto lo que ocurre es que se va a partir, ¿no? Se parte en ¿cuántas moléculas? Se parte en 2 moléculas.
¿De cuántos carbonos? De 3. ¿Y cómo se llama esta molécula de 3 carbonos? Piruvato, ¿ok? ¿Qué pasa en la fermentación alcohólica? Lo que ocurre es que acá se va a ir, ¿qué cosa? Un CO2, se escapa un CO2, ¿ok? Se escapa un CO2. El CO2 se va, ¿no? Se va un CO2. Por lo tanto, si acá se va un CO2, ¿cómo queda esta molécula? Esta molécula ya no va a tener 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos va a tener ahora? Va a tener 2 carbonos. Pero antes de formarse el etanol, ¿qué primero se forma? Se forma el acetaldehído, ¿ya? Este acetaldehído se forma y luego, ¿qué pasa con este acetaldehído? Ya después se va a formar ¿en qué? Como ya no pierde más carbonos, sigue teniendo ahora 2 carbonos, pero su molécula se reestructura y se ordena mejor. Y da origen a quién ahora? Y ahora dará origen al etanol, ¿no? Y ahora da origen a quién? Al etanol, ¿ok? Entonces, este proceso, ¿cómo se llama? Fermentación alcohólica, donde se pierde un CO2, ¿ok? Se forma acetaldehído y se forma al final etanol. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama fermentación alcohólica, ¿ok? Porque tú también tienes otro proceso que se llama fermentación láctica, ¿no? El otro proceso, mira, es la fermentación láctica. Mira, tú tienes igual la glucosa, se forma el piruvato, ¿ok? ¿De cuántos carbonos es el piruvato? De 3. Pero en la fermentación láctica es más sencillo. ¿Por qué? Simplemente se forma otra molécula, ¿ok? De 3 carbonos. Pero como ya no pierde carbonos, de frente le pongo ¿qué cosa? Se forma simplemente, ¿qué cosa ahora? Se forma lactato. Y listo, nada más, sencillo. Mientras que en la fermentación alcohólica se pierde una molécula de CO2 y se forma acetaldehído para formar después etanol, en la fermentación láctica, ¿qué ocurre? El piruvato se forma automáticamente, ¿qué cosa? En lactato o ácido láctico y listo, y ahí termina. Esa es la gran diferencia entre fermentación alcohólica y fermentación. Y recuerda, y espero que no te olvides, que en este punto ya tú ya debes saber qué cosa. A ver, voy a ponerlo un color verdecito que remarque más. Que el oxígeno, acá hay oxígeno, no, acá no hay oxígeno. Las células hacen fermentación, ¿por qué? Porque no hay oxígeno, recuerda. ¿Ok? ¿Cuánto se gana acá de ATP en total? Desde glucosa hasta etanol, 2 ATP. ¿Cuánto se gana desde glucosa hasta lactato? 2 ATP. Por lo tanto, no es recomendable hacer fermentación. Si la célula tiene mitocondria, ¿qué hace entonces? Y tiene oxígeno, hace respiración celular, donde por cada molécula de glucosa gana 36 a 38 ATP, dependiendo de la lanzadera malato-espartato, ¿no? O glicerol fosfato o malato-espartato. Entonces, entendiendo eso, vamos ahora sí a la pregunta. Ya me estoy cansando ya. Porque esto tienes que repasarlo varias veces. Yo te he dicho, pues este tema es trancaza. Bueno, no es bastantes datos, ¿no? La ausencia de oxígeno en un medio, ¿ya? ¿Qué es? ¿Ocurre en la mitocondria? No, porque es anaeróbico. ¿Es un proceso aeróbico? No. Como ya te he dicho, es un proceso anaeróbico en ausencia de oxígeno. ¿Se reduce el acetaldehído? Sí, correcto, se reduce el acetaldehído. ¿Participan las lanzaderas? Recuerda que las lanzaderas glicerol fosfato y malato espartato están en la membrana externa ¿de dónde? De la mitocondria. O si no, simplemente están en la mitocondria. Como no es, como acá no participa el oxígeno, entonces la mitocondria no es necesaria. Entonces, no es necesario, entonces no participan las lanzaderas. Ahora sí, vamos con la última pregunta, con las dos últimas preguntas, 8 y 9, ¿no? Entonces, ¿cuántos minutos me quedan? Me quedan 5 minutos. Sobrado, creo. Pregunta número 8 y 9. En el ciclo de Cori, abarca 2 rutas de transporte de productos entre los músculos y el hígado. Mira, acá participa el músculo y el hígado.
A lo largo del ciclo, el glucógeno muscular es desglosado a glucosa, ¿ok? En tu músculo tú tienes glucógeno, ¿ok? Y cuando se necesita, se transforma ese glucógeno en glucosa, ¿ok? ¿Qué pasa? Y este es transformado en piruvato, se transforma en piruvato, ¿no? Y luego en lactato, en condiciones anaeróbicas, ¿ok? El ácido láctico es transportado ¿a dónde después? Hacia el hígado, por la vía sanguínea, y allí es reconvertido el piruvato y después a glucosa. La glucosa puede volver al músculo para servir como fuente de energía inmediata o ser almacenado de forma de glucógeno en el hígado. La información se deduce, entonces. Esta información te voy a dibujar acá también, ¿ya? Algo pequeñito, mira. Si tú tienes acá tu músculo, ok, mira, acá tienes tu músculo y acá tú tienes tu hígado. No va a salir tan bonito el hígado, ok. Así tú tienes tu hígado, ok. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes la glucosa. Esta glucosa que te encuentras acá, ¿en qué se va a transformar? En cuando no hay oxígeno, no tienes mucho oxígeno, en piruvato. Y el piruvato después se va a transformar ¿en qué? En lactato o ácido láctico, ¿no? Entonces, es importante lo que te estoy diciendo, lo que ocurre en ausencia de ¿qué? En ausencia de oxígeno, ¿no? La glucosa se transforma en piruvato y el piruvato se transforma en lactato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que va a ocurrir es que este lactato no puede quedarse ¿dónde? En tu músculo, porque si no va a causar calambres. Por lo tanto, ese lactato ¿hacia dónde va? Ese lactato va a ir hacia tu hígado. Una vez que llega al hígado, en el hígado va a ocurrir un proceso a la inversa. ¿Por qué? Porque no se va a quedar con el lactato. El lactato se va a transformar ¿en quién? En piruvato, y el piruvato se va a transformar ¿en qué? En glucosa, ¿ok? Mira, mira todo lo que ocurre, ¿eh? El lactato se transforma otra vuelta en piruvato y el piruvato se transforma otra vuelta ¿en qué? En glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso en que el piruvato se transforma en glucosa? Vas a formar glucosa a partir de ¿qué? De un material que es distinto a los glúceos. Entonces se llama glucosa. Ahora, ¿cómo se llama la palabra en raíz griega? Formación de una nueva glucosa. Nueva es neo. Formación es génesis. Por ejemplo, se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis, disculpa, porque es de glucosa, gluconeogénesis, ¿dónde ocurre esto? En el hígado. Y es cuando se transforma el piruvato a glucosa. Una vez que se ha formado el piruvato a glucosa, ¿qué es lo que ocurre acá? La glucosa va a ser mandada a otra vuelta, ¿a dónde? Al hígado. ¿Y por qué se le manda ahí? Ahora ya debe haber oxígeno. ¿Y se va a dar qué cosa? La respiración celular, porque la célula necesita sí o sí los 36 y 38 ATPs. Haciendo la fermentación láctica está perdiendo ¿cuántos? 34 ATPs, entonces es bastante. Entonces mejor el ácido láctico lo guarda en el hígado, lo transforma otra vuelta y una vez que ya la persona está descansando, ya descansado, manda este piruvato, lo transforma en glucosa y lo manda de nuevo al músculo. ¿Para qué? Para que sea funcional, para que lo puedas consumir adecuadamente. Acá pasa un ciclo, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? No hay oxígeno, se forma el lactato se va al hígado, luego el lactato se forma otra vuelta en glucosa por medio de la gluconeogénesis y luego es mandado otra vuelta al músculo. Esto parece un ciclo, ¿no? Entonces esto se llama el ciclo de Cori, ¿ok? Entonces, esto se da en condiciones anaeróbicas, donde se da la fermentación láctica. La fermentación láctica se da en el músculo, ya te diste cuenta, ¿no? ¿Dónde se da la gluconeogénesis? En el hígado. Entonces, es importante separar. Entonces, ya tú cuando volvamos a la segunda sesión, por favor me resuelves la pregunta número 8, ¿ok? La pregunta 9 y 10, ¿ok? Tiene que ver con lo que yo te he dicho, ¿ya? La pregunta 8, 9 y 10. Entonces, nos vemos a las 2:30, entonces, ya con la segunda partecita de esto, ¿no? Entonces, nos vemos.